Buenas, buenas. Pues bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a enseñar a cómo jugar o cómo instalar Minecraft de PC en tu dispositivo móvil, ¿vale? Esto sin emuladores o cuestiones así, sino que es una aplicación al menos que yo encontré en la Play Store, la cual se llama Mojo Launcher. Déjame le busco aquí, le ponemos acá, le ponemos Mojo Launcher, es esta que nos aparece aquí, ¿vale? La aplicación es totalmente gratuita, pero eso sí debes de checar que sea compatible con tu teléfono. En este caso la calidad de la cámara se ve un poquito fea porque estoy grabando con el teléfono pues un poquito peor por así decirlo, ya que este teléfono es el único que agarra esta aplicación que es el Mojo Launcher. Es esta que tenemos aquí, mira, aparece Mojo Launcher, tiene este logo azul y pues bueno, para iniciarla solamente pues le vamos a dar un tap, no ocupamos de otra cosa en absoluto. Simplemente lo ponemos aquí, vamos a darle vuelta a esto. Nos aparecen diferentes botones, solamente en la parte de abajo viene la versión que vamos a jugar, que en este caso si enfoca la cámara, creo que no va a enfocar, es la 1.12.2. Si queremos poner alguna otra versión, me parece que aquí viene el botón de crear una nueva instancia, lo ponemos, lo configuramos, etcétera. También se pueden poner lo que son mods, packs de textura, pero es un poquito complicado y de igual manera, como esa es la versión de PC, puede que al ser un pack de shaders o un pack de texturas un poquito complejo, puede que tu teléfono se empiece a calentar o que corra un poquito más lento de lo habitual. Así que yo te recomendaría utilizarlo o al menos probarlo así en opción vanilla, en opción sin mods, sin texturas, nada de eso. Y si ves que te funciona, pues ya le empieces a modificar o a mover para conseguir lo que tú quieres, ¿no? También aquí tenemos poner lo que son un control personalizado. Vienen bastantes opciones. Para jugarlo solamente le damos aquí en jugar, esperamos a que esto cargue y una vez ya cargado nos va a aparecer lo siguiente, mira. Aparecen los botones con los cuales nos podemos mover o pues sí, manipular el Minecraft de PC. Aquí como lo ven tenemos Minecraft Java Edition, tenemos las diferentes opciones. Te digo una disculpa si mi cámara no enfoca, pero pues es lo mejor que tengo ahorita para grabar, ya que esta aplicación solamente es compatible con este teléfono que tengo aquí. Tenemos la opción de single player, multiplayer, Minecraft Realms o Realms de Minecraft. Tenemos el para quitar el juego, las opciones, etcétera. Le damos en single player. Aquí tengo un mundo ya creado, solamente le doy a dar aquí. Y ya empieza a cargar. La interfaz o los controles son un tanto parecidos a lo que es la versión del teléfono. Mira, aquí tenemos para mover lo que es la cámara. Si queremos movernos en el mundo, tenemos los botones de acá. Aquí tenemos el salto automático. Tenemos algunos otros botones, por ejemplo, tenemos la opción de mouse en la parte de arriba. Tenemos la opción del tabulador, del teclado, el chat, vista en tercera persona, que es este que tenemos aquí. Deja ver si latino. Ahí lo tenemos. Mira, ahí tenemos la vista en tercera persona. Tengo esta skin por defecto. Ahí está. También tenemos el modo debug, que es para mostrar lo que son las indicaciones en la parte de acá, para ver las coordenadas o cuestiones así, ¿no? Ahí lo tenemos. También tenemos el modo, déjame lo pongo en tercera persona, para agacharte, que es, creo que no, es este de tap, creo. No, este no es secundario tampoco. Inventario, no. Wii tampoco. Es el de en medio, mira. Con este hacemos el gesto de agacharse. Tenemos el clic primario, el clic secundario, el clic para abrir el inventario, que es este que tenemos aquí. Podemos agarrar los objetos, añadirlos a nuestra barra de pues aquí. Vamos a cerrar el inventario, que es este botón que tenemos acá, y ahí lo tenemos. Te digo, como el juego, por así decirlo, requiere pues ciertas cuestiones de gráficos o cuestiones de hardware, pues al menos así me lo configuro a mí. Mira, déjame lo pongo en tercera persona. Tengo los chunks muy bajos, y supongo yo que si los subo pues considerablemente, pues esto se me va a empezar a laguear o algo por el estilo. Pero mira, aquí tengo los chunks bien bajos. En cuestión, para entrar a la configuración tenemos este botoncito en la parte de arriba central, le doy aquí. Podemos cambiar lo que es el forzar el cierre, registro de salida, enviar una tecla personalizada, configuraciones rápidas y controles personalizados. Y pues ya, básicamente aquí tenemos lo que es el modo de Minecraft. Me parece que para entrar a este menú le damos atrás, entramos en opciones. Las opciones me parece que son exactamente las mismas del Minecraft de PC. Aquí tenemos, mira, el FOP. Vamos a subirlo al Pro. Dificultad normal, tenemos música y sonidos, personalización de la skin, lenguajes, déjame aquí, lenguajes, podemos ponerlo en español, si viene. Bueno, creo que en español no me va a dejar. Y creo que ya se me trabó. Ah, no.
Sí, mira, como que se me traba y como que no. A ver si voy para arriba, no. Bueno, el chiste es que le podemos cambiar. Pero te digo, ocupas un teléfono más o menos bueno. Porque, pues no, mira, aquí le puse otro idioma que no. Creo que es aquí. A ver si carga y si no, pues ya la regué porque le puse un idioma que ni entiendo. Pero pues aquí lo podemos mover. A ver, podemos ponerle, no sé. Es que no está ni inglés ni español. Ya me arrepentí. Bueno, el chiste es que aquí lo tenemos. Creo que no puedo bajar la barra. Pero bueno, supongamos que ya está aquí el idioma que queremos. Le puedes cambiar lo que son los chunks para subirlos, bajarlos, etcétera. Dependiendo de lo que tú quieras. Pero eso sí, considera tener un teléfono más o menos decente. Pues para que lo puedas jugar, ¿no? Mira, aquí lo tenemos. Y ahí está. Y bueno, pues esto es todo en cuestión de este video. Espero el video te gustó, te ha servido. Y ya para salirte solamente le das aquí atrás, le das en salir y cerrar, cerrar. Y ya se debe de cerrar el juego. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues esto es todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.